Bien. Eh, lo que comentaba, aquí vamos a repasar juntos una herramienta que se conoce como desigualdad de Jensen y que es muy importante para la resolución efectiva de de algunos de los problemas en teoría de información. Resulta que en general las funciones que se representan en un plano, generalmente o son rectas o son curvas de cualquier forma, ¿no es cierto? Pero tienen una característica. Hay funciones que se comportan de esta manera, como si fueran parábolas, y otras que se conforman de esta manera. En particular, el logaritmo tiene esta característica de comportamiento. Por supuesto, el logaritmo no tiene una fase descendente, sino que se aproxima asintóticamente a un máximo. Pero tiene esta curvatura en la cual, hablando analíticamente, la segunda derivada tiende a ser negativa, con lo cual la curva que comienza en forma ascendente se acerca asintóticamente a un máximo. Bien, el logaritmo tiene esta característica. Esta clase de funciones que se comporta como la parábola se conoce como funciones convexas. Convexas. En cambio, este tipo de funciones se conocen como funciones cóncavas. Y esto es importante porque el logaritmo tiene esta característica, un crecimiento de este tipo con primer derivada positiva y segunda derivada negativa, ¿no? Hablando en términos de análisis. Resulta ser que para las funciones cóncavas se cumple una ley que se conoce justamente como la desigualdad de Jensen, que dice lo siguiente, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una sumatoria para valores X de una cierta constante que es independiente de X, o cualquier parámetro que sea independiente de X, multiplicado por el logaritmo en cualquier base de X, esto va a ser menor o igual, por eso se le llama desigualdad de Jensen, al logaritmo de la sumatoria de los X que tiene esta forma. O sea, fíjense que la función logaritmo se puede desplazar hacia afuera del... Vamos a admitir a todos los que van llegando. Bien. El logaritmo se puede desplazar afuera de la sumatoria, ¿no? Esto es lo que se conoce como desigualdad de Jensen. O sea, esto no es para memorizarlo ahora, simplemente para tenerlo en cuenta, ¿eh? En algún momento lo vamos a usar y en ese momento yo le voy a recordar que voy a estar empleando la desigualdad de Jensen. Bien, entonces seguimos adelante y antes de avanzar con un nuevo tema, les quiero recordar que en un gráfico de incertidumbres, cuando hay dos espacios muestrales, un espacio muestral X y un espacio muestral Y, las incertidumbres respectivas, o sea, esto que podemos llamar la incertidumbre de X y esta que es este círculo, la incertidumbre de Y, cumplen la siguiente propiedad, que
cualquier área que nosotros sombreemos acá nos va a definir la incertidumbre de ese sector. Pero aquellas áreas que no queden sombreadas, automáticamente se consideran resueltas, o sea, de entropía cero. O sea, resuelta significa que lo tenemos, son áreas conocidas. Por ejemplo, si nosotros queremos considerar esta fracción de entropía que está sombreada, la llamaríamos la entropía del espacio X habiendo resuelto el espacio Y. O sea que conocemos, Y ya deja de ser una incertidumbre. Tenemos incertidumbre sobre X, pero no hay ningún tipo de incertidumbre sobre Y. Por supuesto que la incertidumbre de Y, al conocerse, se come, por así decirlo, un fragmento de la h de X. El fragmento de la intersección, que queda resuelto. Por lo tanto, esta entropía condicional cumple con la siguiente propiedad, que no la resalté en las clases previas, pero conviene que la tengamos en cuenta. La entropía condicional siempre es menor o igual a una entropía absoluta. Por supuesto que esto se puede llegar a demostrar, pero fíjense, el diagrama de Boole lo muestra bien. El área sombreada de la entropía condicional, o sea, X habiendo resuelto Y, es esto que está acá, siempre va a ser menor o igual que el total. ¿Cuándo va a ser igual? Únicamente la entropía condicional va a ser igual en el caso que Y no aporte ninguna información sobre X. Y ese es el caso en que Y y X son independientes. O sea, la situación de independencia la podríamos graficar así. En el mapa de las incertidumbres de esos dos espacios, tenemos a h de x por este lado y a h de y, o sea, incertidumbre de y por este lado. Lógicamente que hay dos casos. En este caso, tal como está marcado ahí, el HY, según lo que dijimos, como no está sombreada, es cero. O sea, está totalmente resuelto, no hay ninguna incertidumbre. Acá la única incertidumbre queda sobre el h de x, pero a su vez, este h de x lo podríamos haber llamado el h de x habiendo resuelto y. Pero en este caso, el h de x habiendo resuelto y, obviamente es igual al h de x. Quiere decir que la entropía condicional de un espacio respecto a otro que fue resuelto es siempre menor o igual a la entropía absoluta del primer espacio. Esto es lo que quería marcarles para que quede claro. Bueno, esto es importante que lo veamos. Vamos a admitir a la gente que va llegando. Listo. Muy bien. ¿Hay alguna duda con esto? Como siempre, si hay alguna cosa rara, una cosa que no se entiende, por favor, peguen el grito, no. Pagas por el almacenamiento. Cada usuario que consume ese servicio administrado. ¿Cómo? No entendí bien. ¿Cuál es la duda? ¿Era una No, duda o se no, me fue? parece Me parece que se actuó. desmuteó, me parece. Ah, se No, mutió. Sí, yo les voy a pedir
Yo lo podría hacer compulsivamente desde acá, pero me parece que Sí, es que más cada uno pueda hacer. educado decirles a ustedes, por favor, mutense, y en todo caso, desmutense en el caso que quieran hablar, ¿no? Cosa que se puede hacer con la barra espaciadora en Zoom. Ahí Pedro, sí, dale, te hago una consulta, sí. quizás no. No, no, lo que quieran. Más allá de esta explicación Sí, que nos estás dando de la clase magistral, algunos la entenderán, otros no, estamos como perdidos, pero más allá de todo esto, eh, durante, durante este cuatrimestre, ¿vamos a hacer ejercicios de esto o simplemente es la sí. teoría para entender el funcionamiento y va a ser como la anterior, digamos? No, vamos a hacer ejercicios, pero no los voy a meter en ejercicios demasiado complejos. Sí, porque te digo que así ya de acá te digo que ya me voy. No, 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 Esto no, es- no, no, no te vayas, no te vayas. No, no, Voy- te banco, pero te digo que si Sí. tengo que desarrollar esto, ya está. No, no, lo vamos a resolver juntos. O sea, los ejercicios que hagamos, cuando termine con las explicaciones, vamos a resolver uno o dos ejercicios, pero simples, simples, que ustedes van a ver cómo se resuelven los teoremas o las cuestiones de tener información usando cálculo de probabilidades, ¿eh? Siempre recurriendo al cálculo de probabilidades y usando como axiomas las fórmulas que vimos nosotros de lo que es entropía condicional, entropía de unión e entropía de intersección. Con eso es suficiente. Van a ver que no es difícil. Lo que pasa es que hay que entender muy bien el concepto de entropía, ¿no es cierto? Lo vuelvo a repetir porque es súper importante, que la entropía siempre se refiere al grado de incertidumbre que hay en algún espacio sometido al azar. Tiene que haber azar, ¿no es cierto? No puede ser una cosa determinista. Pero en cualquier espacio aleatorio existe incertidumbre. Y la medición de esa incertidumbre se mide a través de la función h, que es la función desarrollada por Shannon, ¿no? Que termina midiendo incertidumbres en bits. Los ejercicios sí, lo vamos a hacer, pero, digamos, a su debido tiempo, ¿no? Para darle, me interesa más que entiendan conceptualmente la cosa. O sea, Ahora, cuanto más sí, alta es la incertidumbre, como sí, decís vos, ¿no? sí, Em, es más difícil sería desencriptar. sí, por supuesto. En general, la función para cualquier espacio X siempre va a ser algo ubicado entre cero e infinito, ¿eh? Así tienen que ver la incertidumbre de cualquier espacio. Por ejemplo, si el espacio X fuese el espacio de claves, yo puedo tener publicadas todas mis claves en un libro de claves, en cuyo caso la entropía de claves es cero. Pero si las oculto de alguna manera, las claves, y las elijo al azar, si el espacio de claves tiene un cardinal, esto es ejemplo para que entiendas de qué estamos hablando, ¿no? Si la cantidad de claves es infinita, la entropía del espacio de claves va a ser infinita. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, todavía, digamos, como es un tema nuevo, requiere un poquito de gimnasia mental, por así decirlo, ¿no? Para entrar en esto. Pero tampoco se preocupen. Primero, como yo les dije desde la primera clase, nada se estudia de memoria, no hay que memorizar nada. Acá lo único que interesa es ir entendiendo la esencia de lo que estamos viendo. Y después, poco a poco, haremos ejercitaciones y la vamos a ir resolviendo juntos. ¿Eh? Muy bien, entonces, habiendo visto esto, voy a pasar
a otra cuestión. Cuando tenemos dos espacios, solamente dos espacios, por ejemplo, si estamos analizando la entropía, qué sé yo, de los textos planos, por ejemplo, del espacio de textos planos, estamos analizando entropía. Entropía de textos planos e incertidumbre o entropía de cifrados, por ejemplo, nosotros podemos representar perfectamente los espacios resultantes, que son cuántos espacios resultantes hay. Acá hay un espacio 1 que es el espacio exterior. Espacio 2, que es el de la condicional. El espacio de intersección, el de la otra condicional, que es la otra media luna que está acá. Y esos son 4 espacios. Y esto se representa perfectamente con el álgebra de Boole. Si nosotros quisiéramos introducir la entropía del espacio de claves, analizando criptosistemas, este diagrama deja de funcionar. Quiere decir que no se puede hacer una representación planar de la entropía en los criptosistemas. Requieren una estructura mucho más compleja, que es la que vamos a ver a continuación. Simplemente tengan en cuenta de que esto no funciona. Funciona bien con dos espacios. Pero si quiero meter un tercero y hacer un diagrama de Boole de todas las posibilidades, la cosa falla. Simplemente porque no se puede representar en un plano. Hay que usar otro tipo de representación. Yo casualmente, uno de los documentos que les distribuí es este que ven acá en la pantalla, que es este módulo 1D entropías, se llama. Y justamente lo que hace es analizar qué pasa con las entropías de 3 espacios que representan justamente la situación de los criptosistemas. Entonces tenemos por un lado la entropía de las claves, que lo vamos a poner acá, HDK. Acá vamos a poner la entropía de los cifrados. O sea, recuerden que entropía significa de que no estamos seguros con qué estamos trabajando. Es algo que está dentro del espacio, pero no estamos seguros de quién es. En cambio, cuando resolvemos esa entropía, estamos seguros de cuál es el elemento del espacio con el cual estamos trabajando. Y acá abajo, lógicamente, la entropía de los textos planos. Bien. Ustedes saben que en criptografía, en general, lo que hacemos es transformar estos planos en cifrados usando una determinada regla de encripción que depende de una clave. Y reversibilizamos con una función de desencripción con la misma clave u otra clave. Eso depende si es criptografía simétrica o asimétrica. Si es simétrica, la clave va a ser la misma. Si es asimétrica, la de arriba será una clave pública y la de abajo una clave privada. Pero no importa eso, es simplemente para recordar, ¿no? De que estamos hablando de estas 3 cosas. Plano, cifrado y clave. El espacio de claves acá no está representado en un conjunto. Simplemente decimos que hay un algoritmo, que es epsilon, el algoritmo de encripción, que depende de un parámetro K perteneciente a un cierto espacio K. O sea que K pertenece a un espacio de claves K.
Eso es más o menos lo que está implícito acá adentro. Pero acá ven los tres elementos. Resulta que el texto plano, no usamos siempre el mismo texto plano. O sea, cuando vamos a cifrar, nosotros definimos el texto plano que vamos a usar. E incluso puede ser de que la elección sea aleatoria. Puede que sí, puede que no. De todas maneras, dentro del espacio de planos, nosotros vamos a elegir un determinado plano. Después, dentro del espacio de claves, vamos a elegir una clave que vamos a usar con la regla de encripción. Recuerden que acá siempre se cumple el principio de Kerckhoff, que dice que la regla de encripción y de desencripción tienen que ser públicas. O sea, acá no puede haber ningún tipo de incertidumbre con la regla de encripción y con la regla de desencripción. Lo único que se mantiene en secreto es la clave. Ese es el fundamento de toda la criptología científica. El resto es esteganografía. Si mantenemos oculto el método, estamos haciendo esteganografía, cosa que no entra en el terreno científico. Es una creación artística. Muy bien. Visto este pequeño repaso, para que sepamos de qué estamos hablando, tenemos un espacio de claves del cual vamos a elegir una clave. O sea que hay una incertidumbre. Si yo acá tengo, por ejemplo, 8 claves, voy a tener 3 bits de incertidumbre. Porque las claves las puedo numerar, las 8 claves las podría numerar del 000 hasta el 111, o sea, del 0 al 7. Son 8 claves. ¿Qué clave voy a elegir? En criptografía se recomienda que las claves sean elegidas al azar. Al azar. No conviene elegir siempre la misma clave o seguir un algoritmo, porque si el adversario advierte de cuál es la regla de selección, perdemos la confidencialidad. ¿Queda claro eso? Eso lo tiene que tener bien en cuenta. Después, los planos lo elegimos nosotros, pero los textos planos pueden ser, por ejemplo, de 16 bits o pueden ser textos planos de 1 gigabyte o de 1 exabyte. Si estamos hablando del backup de un banco, por ejemplo. Entonces, el texto plano es el backup de toda la masa de información contenida en los discos rígidos. Bueno, eso es variable. Lo que sí es cierto, que habiendo elegido una clave y habiendo elegido sobre qué material la elegimos, desaparece la incertidumbre de la clave y desaparece la incertidumbre del texto plano. Esta es la visión inicial, antes de aplicar el criptosistema. Por supuesto que dado una clave y dado un texto plano, como mínimo va a aparecer un cifrado, que también tiene su incertidumbre. ¿Cuál será el cifrado? Y bueno, va a depender de qué cosa, de cuál es el plano que elegimos y cuál es la clave seleccionada al azar. ¿Se entiende el esquema general? Bien, lo que queremos ahora, interrumpan, si ven de que hay alguna cosa demasiado compleja. Por supuesto que esta clase está encadenada con la clase número 1, ¿no? O sea que para entender bien de lo que estamos hablando, hay que repasar o mirar el video de la clase 1. Yo grabo todas las clases, así que siempre van a tener la posibilidad de mirarla después y con calma. Muy bien. Habitualmente, con 2 espacios, nosotros suponíamos, por ejemplo, si comparamos HK con HC, que acá están disjuntos, pero supongamos que los juntamos imaginariamente para generar una intersección. En ese caso,
acá generaríamos una cierta entropía condicional del espacio de claves habiendo resuelto el cifrado. Eso sería lo teórico. Y acá una entropía condicional del cifrado habiendo resuelto la clave. Que estas dos entropías pasarían a ser iguales. Porque en el momento que hay interacción entre ambos, la intersección es común. O sea que la podemos ver de esta manera o de esta. Bueno, esta visión simplista no funciona en este espacio tripartito. Entonces, acá lo que vamos a definir es lo siguiente. Acá vamos a definir la entropía del espacio de claves habiendo resuelto el plano. Fíjense, orientado hacia el cifrado, pero acá interviene el texto plano. Es como si esta pata, que tendría que estar en este eje, ahora se trasladó a este eje. Eso pasa porque estamos trabajando con espacios que no son planares, no son planos. Es como un sistema que tiene los brazos cruzados, ¿eh? Así sería, ¿no? Los brazos de intersección están cruzados. Y de este lado vamos a poner la entropía del cifrado habiendo resuelto el texto plano también. Y lo que vamos a hacer ahora es definir el resto de las entropías condicionales. O sea, ¿qué pasa con la entropía condicional de las claves habiendo resuelto el cifrado? Fíjense cómo están cruzados estos dos, ¿no? Y de este lado, la entropía de los textos planos habiendo resuelto el cifrado también. Y de este lado, la entropía del cifrado habiendo resuelto la clave. Y de este lado, la entropía del plano habiendo resuelto la clave. Todas las entropías condicionales no ocupan la posición del diagrama de Venn. Están cruzadas, ¿eh? Entonces, esto es lo que llama la atención. Esto que estoy explicando acá no está en ningún libro, ¿eh? Esto es una creación propia, pero es didáctica. Explica qué es lo que pasa acá. Este es el primer diagrama que ustedes van a ver que está metido en este documento, que ustedes lo tienen, que es el que se llama Criptografía 2, módulo 1 de entropías, que justamente trata qué es lo que pasa con las entropías en un criptosistema. Y las entropías siempre pueden ser absolutas o condicionales, ¿eh? Bien, para todo criptosistema se va a cumplir esta disposición, pero nosotros podemos definir la siguiente función. Vamos a definir una función flecha de A a B, o si quieren mejor, sería poner de HA en HB, así se entiende bien sobre el gráfico. Vamos a definir una función. Supongamos que tengo un espacio A y tengo un espacio B. Si la entropía de A es menor que la entropía de B, para no poner el signo menor o igual, que sería un lío bárbaro en este gráfico, lo vamos a representar con una flecha. O sea, esta flecha significa simplemente el espacio menor o igual. O sea, vamos a usar la flecha
en lugar de poner menor o igual. Aparte resulta más claro todo. Fíjense, en cualquier espacio, las entropías condicionales de intersección entre dos espacios siempre son menores o iguales que la entropía del espacio sobre el cual se aplica. Recordemos que pasa con dos espacios, X, Y. Siempre la intersección va a ser menor o igual, si esto es A y esto es B, la intersección, o sea, el área que está rayado acá, va a ser menor que A. Entonces, el espacio de intersección siempre va a ser menor que el espacio total sobre el cual se aplica. Por lo tanto, en cualquier criptosistema se va a cumplir lo siguiente. Van a aparecer estas relaciones que indican que todas las entropías condicionales pertenecientes a un espacio, ya sea plano, cifrado o clave, siempre tienen que ser menores o iguales al espacio general. ¿Cuándo van a ser iguales? Van a ser iguales cuando los espacios coincidan. O sea, supongamos que A y B están superpuestos en el mismo espacio. Lógicamente que el condicional resulta ser igual al total. Entonces se cumple este menor o igual porque va a ser igual. Pero en general va a ser menor. Se ocupa solamente una fracción. En este caso, ¿qué pasa con A y con B y la relativa? Muy bien. Esta situación que ven acá graficada, que está justamente en el gráfico de entropías que le distribuí, que está acá arriba, representa la situación en los criptosistemas que no son inyectivos. ¿Por qué explicamos álgebra en la materia de ejes temáticos? Porque definimos lo que significa unívoco, inyectivo, biyectivo y sobreyectivo. Esas palabras tienen que estar claras porque ese es el lenguaje algebraico con el cual se opera. Para aquellos que están por ahí un poco perdidos con lo que vimos en ejes temáticos, vamos a repetir. Supongamos que yo tengo acá X y acá tengo un espacio Y y tengo la siguiente relación. A esta cruz le corresponde este círculo. Y a esta cruz que está acá le corresponde este círculo. Pero supongamos que hay otros círculos metidos acá. Esta relación es unívoca. Esto es una relación de X en Y que es unívoca. ¿Por qué? Porque de cada X particular vamos a parar a un solo circulito. Si de una X saldrían dos flechas, dejaría de ser unívoco. Bien. Aparte de ser unívoco, es inyectivo, es uno a uno, porque ningún circulito pertenece a más de una cruz. Y ninguna cruz está asociada con más de un circulito. O sea, es unívoca inyectiva. Pero no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque acá hay elementos en este codominio que no tienen una preimagen. En cambio, si yo borro los excedentes y tengo esta situación, tengo una relación biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva, no dejó de ser inyectiva o uno a uno. Pero también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque abarca todo el codominio. Esto es lo que se llama una relación biyectiva.
Y las relaciones biyectivas, ustedes pueden trabajar con dobles flechas porque siempre existe la relación inversa. O sea que es la misma en realidad. O sea, podemos pasar de Y a X a través de la misma relación, simplemente cambiando el sentido de las flechas. ¿Eh? Así que tenemos lo que es una relación unívoca, cuando a partir de cada espacio X vamos a parar a un solo espacio, a un solo punto de Y. Si llegaríamos a más de uno, no sería unívoco. Pero si se cumple la digamos, la univocacidad, no sé si está bien dicho, porque parece un trabalengua, la relación se llama inyectiva cuando es 1 a 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Ojo, que no siempre las relaciones unívocas son inyectivas. Por ejemplo, vamos a graficar una función que sea unívoca, pero que no sea inyectiva. Fíjense en esta relación o esta función. ¿Qué ocurre acá? Es unívoca, porque a cada X le corresponde un solo Y, pero no es 1 a 1. En este caso, hay una relación que es 2 a 1. Entonces, evidentemente no es unívoco, no es 1 a 1. Y aparte no es sobreyectiva porque está sobrando otro espacio acá. Pero en general, nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman las relaciones buenas, en las cuales se cumple esa condición de que son unívocas e inyectivas. En general se llama función. ¿Qué es una función? Una función es una relación unívoca y que abarca a todos los elementos del dominio. Esto es lo que se llama el dominio de la relación y este es el codominio de la relación. Bueno, si abarca todos los elementos del dominio y la relación es unívoca, que es lo que pasa justamente en este gráfico de acá, esto se conoce como función. Por lo tanto, estamos autorizados a poner, en vez de R, poner directamente F de X, Y, cosa que normalmente se simboliza de la siguiente manera. Y es igual a F de X. Eso es una función. Fíjense en cuáles son las dos condiciones que tiene que tener para que una relación entre dos conjuntos sea una función. Tiene que abarcar a todos los dominios de X. Digamos, a todo el dominio de X. No puede haber ningún valor de X que no tenga su imagen. Y la relación tiene que ser unívoca, no inyectiva, no tiene que ser inyectiva, tiene que ser unívoca. O sea que no partan dos flechas de un mismo X. Por ese motivo, Y igual a X al cuadrado es una función, pero Y igual a raíz cuadrada de X no es una función, porque Y igual a raíz cuadrada de X apunta a dos X diferentes, un X positivo y un X negativo. Bueno, esto es un brevísimo repaso, pero viene bien para entender de qué estamos hablando acá, cuando decimos que esta es la situación de un criptosistema que tiene la siguiente propiedad. Es un criptosistema donde acá tenemos plano y acá tenemos cifrado, pero que no es unívoco. Y es lo que se llama un criptosistema homofónico. Ustedes tal vez lo vieron esto el año pasado, yo les di criptografía 1 en particular. El criptosistema homofónico es un criptosistema que se usaba en la antigüedad, digamos,
hasta la época del Renacimiento, por así decirlo, en la cual había una tabla que para una determinada letra había varios símbolos de sustitución. Eso es típico de un sistema que tiene esta característica, ¿no? Acá estamos partiendo de un determinado X y vamos a parar a 3 lugares diferentes. Estos son sistemas homofónicos. O sea, si tendría que representar un sistema homofónico, esto tal como está es la descripción perfecta de ese sistema. Pero, como ustedes saben, el sistema homofónico, como todos los sistemas clásicos, se han caído en desuso simplemente porque son inseguros. Todos son inseguros. Bueno, ahora vamos a meter simetría acá adentro. O sea, en el homofónico se cumple esto, tal como está. Pero, si nosotros hablamos de un criptosistema inyectivo, sabemos que en el criptosistema inyectivo, o sea, un criptosistema 1 a 1, representación gráfica de un criptosistema inyectivo sería esto. Estos son planos y estos son cifrados. Si bien puede haber otros circulitos por acá afuera, esto es inyectivo o 1 a 1, porque no hay ningún circulito que dependa de más de una X. ¿Se entiende esto? Ustedes peguen el grito si no entienden, ¿eh? Yo trato de ser claro, pero a veces no lo logro por mi propia, digamos, mi propia limitación, ¿no? Trato de hacerlo lo más claro posible. Bien, en un criptosistema inyectivo se cumplen dos cosas. Primero, en los criptosistemas inyectivos, que sería esta la situación, se cumple que la entropía condicional del cifrado, habiendo resuelto plano y clave, o sea, dicho en lenguaje corriente, ¿esto qué significa? ¿Qué incertidumbre tengo en el cifrado que voy a generar? Sí, primero, la regla de encripción es conocida, es un algoritmo fijo, o sea que no tiene ninguna incertidumbre. Segundo, si yo tengo un determinado texto plano y una determinada clave, como el sistema es inyectivo, tiene que generar un determinado cifrado, un determinado cifrado. Por lo tanto, ese cifrado está predeterminado. Significa que esta entropía condicional es 0. Y por el otro lado, en el sistema inyectivo ocurre también que la entropía del cifrado. No, esto solo porque después se complica, no hace falta agregar nada más. Bueno, ¿qué significa esto? Entropía condicional del cifrado dando pecado. O sea, si yo conozco plano y clave, hay una entropía que se simplifica. Y significa que la entropía del plano, sí, la otra sería la siguiente. Esto sí se puede agregar, aclara un poco las cosas. La entropía del plano, teniendo el cifrado y la clave, también se reduce. O sea, si me dan un cifrado y me dan una clave, como la regla de desencripción tiene entropía 0, esto queda automáticamente resuelto, porque yo ya voy a saber cuál
a qué plano me refiero, lo puedo calcular directamente. Bien, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero, que acá aparece una relación nueva de este tipo y acá aparece una relación nueva de este tipo. O sea, automáticamente esta entropía P barra C va a ser menor o igual que la entropía de claves barra cifrado. Hasta acá ustedes pueden tener la duda si lo que estoy escribiendo es verdadero o falso. Es verdadero, pero requiere algún tipo de demostración. Lógicamente que yo no voy a meter todas las demostraciones acá adentro porque Pedro, no. Sí, esa última entropía del plano, habiendo resuelto lo cifrado y la clave igual a cero, ¿no se cumple cuando es biyectiva? sí, No sí, solamente inyectiva. sí, sí, eso está muy bien. Sí, tenés razón. Por eso yo de entrada no la había puesto, pero tenés razón. Esto solamente es en función inversa. Nos quedamos por acá. Nos quedamos por acá. Perdón. Esta es la flecha que queríamos marcar y esta la dejamos afuera. Sí, 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 sí. Tenés razón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Acá yo me excedí realmente. Vamos a ver qué pasa justamente en los biyectivos. En los sistemas biyectivos, o sea que son inyectivos y sobre, no hay un exceso de cifrado, sino hay una relación 1 a 1, porque es inyectivo entre plano y cifrado, y la relación es válida en reversa. Con lo cual, como bien señalaste, la entropía del plano, que sería la función inversa, ¿no es cierto? La desencripción. La entropía del plano, si yo conozco el cifrado y la clave, es igual a 0. Y ahí, bueno, aparece esta relación y simultáneamente aparece esta relación también. O sea, cuando aparecen dobles flechas de este tipo, estas flechas se van agregando a medida que se van cumpliendo condiciones de simetría. En el gráfico que yo les mandé no hay ningún error, ¿eh? Está graficado bien con código de colores. En naranja está qué es lo que pasa con los inyectivos y en rojo los biyectivos. Y justamente se ve cómo se van agregando flechas en el sistema. Y hay que tener la siguiente consideración. Cuando hay una flecha, o sea, si este es menor o igual que este, y este es menor o igual que este, ¿qué significa eso? O sea, si tenemos dos entropías que cumplen con esta relación, menor o igual, ¿eh? Tengo A y tengo B, y tengo una relación de este tipo. ¿Qué significa eso? O sea, A es menor o igual que B y B es menor o igual que A. Eso se puede simplificar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en el fondo? Que A Son igual. Que son es iguales. igual a B. Muy bien, muy bien. Cuando ven doble flechas es porque hay una igualdad entre estas entropías condicionales. Perfecto. Muy bien. Es esto que estamos viendo acá. Porque es la única condición en la cual se va a cumplir eso. Muy bien, ¿eh? Bien, 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 muy bien. Seguimos adelante. ¿Qué pasa en un criptosistema clásico? Todos los criptosistemas clásicos, salvo el homofónico, forman grupos. Siempre. Hay otros criptosistemas modernos que también forman grupos. Por ejemplo, la encripción bit a bit con la función XOR también forma grupos, ¿no? Y no es algo que podemos llamar clásico. Pero
En el caso que se forme grupo, no solo se cumple que la entropía del plano, dado el cifrado y la clave, es igual a 0, y que la entropía, la función inversa del cifrado, conociendo el plano y conociendo la clave, es igual a 0, sino que se cumple la tercera propiedad. ¿Qué pasa con la entropía de la clave si yo conozco el plano y conozco el cifrado? También es igual a 0. Y eso ocurre exclusivamente cuando estamos hablando de criptosistemas que forman grupo. Todos los clásicos, todos, o sea, sustitución simple, sustitución tipo Wegener, o lo que ustedes quieran llamar, o la de Hill, o lo que quieran, siempre forman grupos. La única que no forma grupo, o por razones obvias, es la homofónica. Bien, en este caso, acá se agregan nuevas flechas. Las flechas nuevas que se agregan, en realidad es una sola, y es esta. Quiere decir que se igualan estas dos, y hay una cuestión acá. Ah, y por supuesto se agregan estas. O sea, esto viene para acá y esto viene para acá. O sea, queda una situación bastante simétrica en cuanto a que todas las entropías condicionales se igualan. Las que están orientadas de esta manera se igualan. Bien. Ahora, si el criptosistema fuese de secreto perfecto, bueno, vamos a definir lo que es secreto perfecto. No sé si lo alcancé a definir en la clase anterior. El único criptosistema de secreto perfecto que se conoce es el One Time Pad, OTP, One Time Pad, anotador de uso único, que significa que si yo tengo un bit acá, supongamos, un bit B de texto plano, lo transformo con un bit de clave y obtengo un bit descifrado. Y si esta clave, o la sucesión de claves, ¿no? Porque esto es un cifrador de flujo, algo que se vio en criptografía 1, ¿no? Que había cifradores de bloque que trabajaban con paquetes de bits y cifradores de flujo que trabajan bit a bit. En el caso del bit a bit, que es justamente el caso del one-time pad, este bit de clave tiene que provenir de una secuencia infinita, ilimitada. Y aparte de eso, tiene que ser aperiódica, o sea, no tiene que haber ningún tipo de repetición. Si no hay repeticiones en la secuencia de claves, tenemos la condición de secreto perfecto. Y hay una condición necesaria y suficiente del secreto perfecto, que así lo desarrolló Shannon, ¿no es cierto? Shannon encontró esa condición necesaria y suficiente, que es la siguiente: que la entropía del texto plano aportando el cifrado tiene que ser igual a la entropía del texto plano. ¿Qué significa esto? Esto significa de que el cifrado no aporta información acerca del texto plano. Y eso es una condición necesaria y suficiente. O sea, si se cumple esto, hay secreto perfecto. Y si hay secreto perfecto, se cumple esto. Esto es importante retenerlo porque esto
Es uno de los teoremas más importantes que desarrolló Llano, su trabajo original en la teoría de comunicaciones. Bien, ¿qué pasa si se cumple esta condición de secreto perfecto? Lo que va a ocurrir es esto, que HDP se va a hacer igual al HDP barra C. Y aparte, en un sistema de clave independiente, que eso siempre aparece, si se cumple el secreto perfecto, obviamente las claves son independientes del texto plano. Entonces se iguala la entropía condicional con la entropía absoluta. ¿Qué es lo que pasa acá? Muy bien, y ahí tenemos la situación, podríamos decir, final de qué pasa con las entropías en los criptosistemas. Puede ser que sea un poquito duro verlo así por primera vez y entenderlo, pero yo les sugiero que lo vuelvan a mirar a través de la grabación y salvando ese pequeño error o gran error que cometí ahí al asumir de que el secreto era la relación era biyectiva. Estas son las condiciones que nos llevan a este cuadro final. Y ahora analicemos un poquitito. Vamos a analizar sobre esto, vamos a razonar. Vamos a razonar sobre esto. Bien. Este espacio es igual a este espacio y es igual a este espacio. Y este espacio es igual a este espacio y es igual a este espacio. A su vez, estas dos son iguales. Con lo cual, la situación, y falta una cosa, me falta aclarar algo, que en la condición de secreto perfecto, el plano no aporta información sobre el cifrado y aparte, la clave no aporta información sobre el plano. O sea que esta sería la situación final en realidad. Se igualan todas las entropías del sistema, salvo dos. Esta entropía y esta entropía. Pero como todo esto forma un solo espacio, en realidad lo que queda, si resumimos el cuadro, es la entropía del espacio de claves, que va a ser igual a la entropía del cifrado, y la entropía del texto plano. Estas dos quedan bien diferenciadas porque acá hay flechas en una sola dirección. Y significa justamente que la entropía del texto plano tiene que ser menor a la entropía del espacio de claves. Obviamente, esto solo vale cuando se cumple el secreto perfecto. Y esto es una condición necesaria, pero no suficiente para obtener el secreto perfecto, que dice lo siguiente. La entropía del espacio de claves bajo la condición de secreto perfecto tiene que ser mayor o igual a la entropía del texto plano. Y en realidad lo que nos está diciendo que la seguridad de los criptosistemas, o sea, la incertidumbre residual, siempre tiene su fuerte en el espacio de claves y no en el texto plano. O sea que tiene que haber más incertidumbre, la mayor incertidumbre posible con el espacio de claves y no tanto centrar la puntería en el espacio de texto plano, que a la fin de cuentas somos nosotros el que lo elegimos en forma determinista. Esa sería la conclusión general
de esto que acabamos de ver. Bien. Esto, como ven acá, es teoría. Ahora, como alguno de ustedes ya lo sugirió correctamente, sería interesante que pasemos a la práctica. Pero las prácticas pueden ser un poco duras, ¿no? Vamos a resolverlas juntos. Vamos a analizar el comportamiento de un criptosistema concreto, pero sencillo. ¿Eh? Vamos a hacerlo juntos. Voy a borrar acá. Así aprovecho el pizarrón. Bien. Vamos a trabajar entonces sobre un caso concreto. El caso concreto es el siguiente. Tenemos un espacio de planos, de textos planos, un espacio de cifrados, y vamos a considerar un sistema muy simple. ¿Cuál es el sistema más simple, estocásticamente hablando, de textos planos? ¿Tengo un solo plano o tengo que tener más de un plano para que sea estocástico? ¿Qué les parece? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Supongamos que yo tengo... Más de uno. Tiene que haber más de uno, muy bien. Tiene que haber más de uno, porque si hay uno solo, ahí deja de existir el azar. Entropía cero, ¿está claro? O sea, siempre vamos a elegir ese elemento único, no. Pero el más simple de todos tiene que tener dos. Como mínimo tiene que haber dos textos planos diferentes. Entonces vamos a llamar a los textos planos, vamos a llamar con letras A y B. Y a los cifrados, si consideramos de que el sistema es bisectivo, vamos a trabajar sobre un sistema bisectivo y de clave independiente. Eso es lo que vamos a trabajar numéricamente. Pero quiero que entiendan bien cuál es digamos, cuál es la organización de este sistema. Si el sistema es bisectivo, ¿cómo va a ser el cardinal del cifrado? ¿Cuántos elementos va a tener? Dos. Dos, perfecto. No hay otra. Si el sistema es bisectivo, los cardinales son iguales. Entonces, acá vamos a tener dos cifrados que los vamos a llamar 1 y 2. Y después vamos a hacer las siguientes relaciones. De A vamos a parar a 1 a través de una clave que vamos a llamar K1. Y si sobre A aplicásemos la clave K2, obtendríamos el cifrado 2. Fíjense que acá esto no es homofónico, ¿eh? Ojo, estamos trabajando con claves diferentes. Quiere decir que hay un espacio de claves que no está graficado ahí, un espacio de claves que va a tener dos claves, una K1 y una K2. Vamos a llamar estas claves acá y este va a ser el espacio de claves que está implícito en este criptosistema. Pero esto es un criptosistema modelo, el modelo estocástico más simple que existe. Dos textos planos, dos cifrados y dos claves. Bueno, igualmente, cuando sobre B aplicamos la clave 1, vamos a ir a parar a 2, por ejemplo, y si aplicamos la clave 2 al B, vamos a ir a parar al cifrado 1. ¿Lo ven? El sistema es bisectivo. Ojo, no se confundan con las flechas múltiples, porque acá las claves son diferentes. O sea, yo tengo un plano. Si elijo una determinada clave, va a parar a un determinado cifrado.
si elijo la otra clave posible, va a parar al segundo cifrado. O sea, este criptosistema elemental es biyectivo y de clave independiente. ¿Qué significa clave independiente? Que las claves se eligen independientemente del texto plano y, por supuesto, independientemente del cifrado, cuando vayamos a descifrar. O sea que se eligen al azar, adentro del mismo espacio K, ¿no? Elección aleatoria. Normalmente la representamos así. A veces también se lo representa con una flecha, con un signo pesos. En los trabajos criptográficos modernos se suele usar esta representación para indicar elección aleatoria. Pero, digamos, es más fácil de entenderlo usando una simbología de conjuntos. Decimos, vamos a hacer una elección aleatoria de K sub I dentro del espacio K. O sea que las claves van a ser elegidas al azar dentro de K. Independientemente de cuál es el plano considerado, y si trabajamos en desencripción, independientemente de cuál es el cifrado elegido. Bien, entonces, nosotros vemos que justamente, viendo esta situación, podemos armar una matriz ahora del criptosistema. Ahora el criptosistema así. El criptosistema armado de la siguiente manera. El sistema es estocástico. Si no, no podemos aplicar teoría de información, ¿no? Si fuese determinista, sonamos. Pero como es estocástico, tenemos que definir la probabilidad de elección. O sea, para la clave 1, la probabilidad de elección de la clave 1 la vamos a fijar en 0.6. Y la probabilidad de elección de la clave 2 la tenemos que fijar en 0.4 para cumplir la, digamos, la restricción que la suma de probabilidades en esta función de densidad de selección de claves tiene que dar 1. O sea, si esta es 0.6, esta tiene que valer 0.4. Si esta fuera 0.3, esta sería 0.7. Y así Y esa probabilidad la definís arbitrariamente. La probabilidad la defino arbitrariamente, sí. Si Bien. quieren verlo así, sí. Pero bueno, hay que poner un ejemplo numérico para poder hacer el ejercicio, ¿no? Tenemos que Sí, ponerle claro. números. Y después vamos a poner, solo vamos a construir una especie de matriz, como esta, de este criptosistema, donde vamos a poner dos filas. Primero, la probabilidad de elección de A. Supongamos que A lo elegimos al azar, ¿eh? Lo hacemos bien estocástico. No elegimos siempre un A fijo. El A lo elegimos, o sea, mejor dicho, el plano lo elegimos al azar. Entonces, a la probabilidad de elegir A le tenemos que poner un valor. Vamos a llamar a esa probabilidad 0.3. Y obviamente, por la restricción de lo que tienen todas las funciones de densidad de probabilidades, la probabilidad de B, ¿cuánto va a valer? 0,7. 0,7. Excelente. Sabemos que la suma nos va a dar esto. Y acá tenemos que definir, dentro de la matriz, cuáles son los cifrados que se colocan. O sea, qué cifrados se van a generar. Entonces,
Vamos a construir un cuadrado latino. ¿Alguien sabe lo que es un cuadrado latino? No, supongo que no. Un cuadrado latino es una matriz donde el elemento de cada fila es único en su fila y en su columna. Si eso se cumple para todos los elementos de la matriz, esa tabla se conoce como cuadrado latino. Ejemplo práctico, el sudoku. Tal vez ustedes tomaron conocimiento de lo que es el sudoku, ¿no? Bueno, sudoku justamente es ubicación de números de tal manera que cada número ocupe un casillero único en su fila y en su columna. Bien, entonces le vamos a asignar arbitrariamente, por supuesto que estos numeritos 06, 04, 03, 07 y lo que voy a escribir ahora es arbitrario, ¿eh? Lo estoy eligiendo al azar para poder trabajar. Bueno, esto es el típico cuadrado latino. Fíjense que el 1 es el único de su fila y de su columna, de esta matriz, y lo mismo pasa con el 2. O sea que esto es un cuadrado latino, el más simple de todo que podemos construir. Dimensión 2. Bien, este es el criptosistema con el cual vamos a operar. Sería bueno tener otro pizarrón para poder hacer los cómputos. Pero bueno, estamos limitados por el espacio. Lo que sí voy a hacer es voy a ir borrando un sector siempre y voy a tratar de escribir esto en forma compacta en algún ángulo para que siempre se vea esto, para que quede visible, pero que no moleste para poder escribir otras cosas. Entonces vamos a escribir el criptosistema así. Probabilidad de K sub 1. Probabilidad de K sub 1, dijimos que es igual a 0.6. Probabilidad de clave 2 es igual a 0.4. Probabilidad de elegir el texto A es igual a 0.7. Probabilidad de elegir el plano B la ponemos en 0.3 y los cifrados correspondientes van a ser 1, 2 y 2 y 1. Esto voy a tratar de no tocarlo, ese cuadro, para poder seguir adelante con el resto de las explicaciones, pero sin perder de vista que esto es un criptosistema. Este típico criptosistema estocástico, en donde hemos definido valores finitos para los 3 espacios posibles: planos, claves y cifrado. Bien. El ejercicio consiste en lo siguiente. Hay que calcular lo siguiente. Primero, la entropía del espacio de planos. Segundo, la entropía del espacio de claves. Y tercero, la entropía del espacio de cifrado. Pero también vamos a calcular la entropía del espacio de claves habiendo resuelto el cifrado. O sea, vamos a calcular una condicional y vamos a calcular otra condicional, que es la entropía del plano habiendo resuelto el cifrado. Bien, esos son números que vamos a calcular y que evidentemente se pueden obtener de la tabla, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora, aparte de calcular esto, que sería el primer trabajo,
El segundo trabajo, lo voy a poner acá arriba porque es más reducido, así que lo pongo ahí arriba nomás. Simplemente para tener un espacio de trabajo acá abajo y dejar la mitad superior lo más fija posible. Bien. Vamos a tratar de verificar lo siguiente. Primera cuestión a verificar, que el key equivocation, palabra inventada por Shannon, que es la entropía condicional de la clave, habiendo resuelto el cifrado, es igual a la entropía del espacio de claves más la entropía del plano menos la entropía del espacio de cifrado. Ustedes dirán, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿quién inventó esta ecuación? La inventó Shannon. Shannon desarrolló toda la teoría básica de la aplicación de información en los criptosistemas. Entre ellas se encontró este teorema. Y nosotros este teorema lo vamos a verificar sobre este criptosistema que tenemos acá. A ver si se cumple o no se cumple. ¿Está claro? Bien. Esto les aclaro que el A no se cumple siempre. Se cumple exclusivamente en los criptosistemas biyectivos y de clave independiente. ¿Este sistema es biyectivo? ¿Qué les parece? A ver si me Sí, sí. están totalmente perdido, ¿no es cierto? No, las dos cosas, es biyectivo y de clave independiente. Exacto. Claro, claro. No, pero como no lo decían, El recuerden que micrófono está lejos. esto venía así, ¿no es cierto? Así, y de acá, así y así. Y acá tenemos el A, y acá tenemos el B, acá el 1 y el 2. El resto es distribución de clave, pero típicamente un sistema biyectivo. ¿Por qué? Porque es inyectivo, o sea, 1 a 1, y aparte es sobreyectivo porque abarca todo el espacio de cifrados. Y las claves son independientes, ¿no? Caso 1 se elige al azar, o sea, la clave 1 se eligió al azar, podría haber salido la 2 en vez de la 1. Bien, entonces tenemos el teorema de Shannon para biyectivos de clave independiente, que es este. Después, ¿Cómo lo denominó eso? Key equivocation. equivocación de clave. Key equivocation. Es el nombre, está bien, Shannon a veces tenía su beta artística, ¿no? Inventaba cosas, inventaba nombres. No, la teoría matemática es muy sólida, pero le inventaba nombres. Nosotros podíamos hablar, en vez de key equivocation, de la entropía condicional del espacio de claves habiendo resuelto el cifrado. Y resulta que cumple esta interesante propiedad. Se suma la entropía de la clave y del plano y le restamos la entropía del cifrado. Esto es difícil de imaginárselo, ¿eh? No traten de buscar una cuestión intuitiva acá. Esto sale aplicando el cálculo de probabilidades a todo esto. Pero bueno, ya lo vamos a ver. B. Lo segundo que vamos a verificar es si la entropía del plano, habiendo resuelto el cifrado, si efectivamente es menor o igual que la entropía de claves habiendo resuelto el cifrado. O sea, una de las flechas del diagrama previo la vamos a verificar acá. Por supuesto que esto es válido para criptosistemas biyectivos, básicamente biyectivos. No necesariamente de clave independiente, pero todos los biyectivos cumplen esta propiedad B. Después vamos a verificar
como condición C, si se cumple la condición necesaria y suficiente del secreto perfecto, que el cifrado es independiente del texto plano. O sea, se tiene que cumplir esto. Esta es la condición del secreto perfecto. CSP. Esto es para biyectivos. Y este también para biyectivos de clave independiente. Esas serían las condiciones que se van a cumplir acá, evidentemente por construcción. Y por último, si se cumple esta condición necesaria para los biyectivos del secreto perfecto, y la voy a tener que escribir acá, la D, no tengo otro lugar, que dice que la entropía de planos es menor o igual a la entropía del espacio de claves. Bien. El resto es cómputo. Vamos a verificar eso. Vamos a calcular estas cosas y después vamos a tratar de verificar esto. Así que vamos a hacerlo. Ahora, si les parece bien, como es habitual, 15 minutos y después seguimos adelante. Una